ya estamos de regreso con ustedes. Bueno, esta tarde, durante esta jornada, conocimos que la Cámara del Senado, la Comisión de Constitución del Senado, aprobó la idea de seguir avanzando con este proyecto de retiro del 10%. Mañana se discute en sala. También hay avances con la ley de los llamados super ricos. También vamos a conversar de esto, de todo, con el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Juan Sutil. Señor Sutil, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Muchas gracias por la invitación. Señor Sutil, ya partamos por lo que acaba de ocurrir en el Congreso, donde la Comisión de Constitución del Senado sigue avanzando con esta legislación, el trámite del retiro del 10%, de este 10%, aun cuando el presidente ayer anunció que lo va a llevar al Tribunal Constitucional. No ha tenido ningún efecto. ¿Qué espera usted que ocurra de aquí a mañana, cuando ya debiera despacharse este proyecto? Bueno, primero decir que lo principal es entender la situación en la que estamos como país. Estamos en una crisis sanitaria, estamos en una crisis económica y estamos en una situación muy compleja que le afecta a muchos chilenas y chilenos y a muchas familias que se ven afectadas por la imposibilidad de poder trabajar, por la imposibilidad de poderse movilizar. Y en ese sentido, uno no puede no hacer algo que no sea empatizar con ellos y empatizar con la situación y la crisis en que estamos. Sin embargo, yo creo que hay mecanismos que son mejores que de alguna forma poner en riesgo futuras pensiones o futuras jubilaciones de muchos de los chilenos que hoy día les puede recibir estos recursos que en el futuro, por cierto, que les van a ser necesarios o les van a faltar. Claro, pero en esta empatía que yo comparto con usted, esta apreciación que se necesita tener empatía con todas las personas que están sufriendo. Por eso que el gobierno no ha llegado rápido ni a todo ese sector que tiene necesidades, que no solamente es la clase que tiene menos recursos, también es la clase media. ¿Por qué estamos llegando ahora, cuando llevamos más de un año de pandemia, sin una solución para todos ellos, y estamos llegando al Tribunal Constitucional? Bueno, mira, Matilde, yo creo que se han hecho esfuerzos. Primero, ha habido un acuerdo transversal de 16 economistas que se convocaron y que en alguna medida ellos, a través incluso de una convocación que hace el Colegio Médico, donde está desde un sector del Frente Amplio hasta la derecha, y concluyen mecanismos, fórmulas y recursos para poder generar el acompañamiento que las familias necesitan. Y en ese sentido se acordó un monto que fue de 12.000 millones de dólares y posteriormente el gobierno lo aumentó a 18.000 millones de dólares y que ha ido focalizado precisamente en las personas que más lo requieren. Y también ha habido bonos clase media. Yo debo recordar que en un momento dado, el bono clase media que se entregó, hubo algunas personas que no debieran quizás haberlo recibido, y así todos lo recibieron. Por lo tanto, se produjo ahí una situación de universabilidad y de recepción de esos recursos. Claro, pero la pandemia sigue avanzando y el gobierno tiene que seguir, digamos, yendo a la par con la pandemia. Por supuesto, pero analicemos la situación en su conjunto. Se acaba de hacer una ampliación al IFE para que llegue al 80% de los chilenos, en este caso los más vulnerables, con menores restricciones para poder acceder a él, y ese elemento o ese mecanismo va a llegar aproximadamente a 13.200.000 personas. Entonces, yo pienso que los mecanismos están a través de usar los recursos líquidos que hoy día el Estado tiene,
en vez de recurrir a, vuelvo a insistir, a los recursos que están obligadamente ahorrados para una mejor jubilación. Y por otro lado, pues, señor Sutil, pero ¿cómo se hace cargo también el gobierno? Porque lo ha dicho, el gobierno no tiene toda la base de datos para saber efectivamente la cantidad de personas, quiénes son los que necesitan ayuda. No todas las personas están individualizadas, por ejemplo, no todas las personas tienen pensiones, no todas las personas están en este registro social de hogares. Hay gente que está trabajando informalmente y ese es uno de los grandes problemas que tenemos dentro de nuestra economía, que es la informalidad. Hay clase media que no entra en esta ayuda del IFE, sino que necesita un poco más y probablemente es la gente que necesite una parte, este retiro del 10%. ¿Usted no es de los que preferiría que en una situación de emergencia, de estado de catástrofe como esta, que ya llevamos un año, que se acumulan las deudas, que el gobierno dejara de focalizar y finalmente entregara una ayuda universal, por ejemplo? Bueno, yo creo que esto hay que mirarlo, Matilda, en su conjunto, porque no nos podemos quedar en un diagnóstico muchas veces quizá mal construido. Lo primero, y yo lo dije al principio, tenemos que, por cierto, empatizar con todas las personas que lo necesitan, y probablemente el Estado ha fracasado en los últimos años por no ir generando la información que se requiere para enfrentar esto. Entonces, una manera de contrarrestar eso, si la información no está y que se construye a través de los diferentes momentos y diferentes gobiernos, es probablemente universalizar más las ayudas y ponerle menos restricciones. De esa manera tú amplías esto y evitas esta situación. Sin embargo, también hay que decir dos cosas que son muy importantes. La primera, que en el primero y segundo retiro, más del 50% de esos recursos han sido invertidos y están recolocados en el mismo mercado financiero como ahorros personales. Otra parte fue a pagar las deudas y una parte fue a parar a consumo, que es del orden del 25%. Y eso también hay que pensar que lo recibieron en el primero y el segundo retiro más de 3 millones de personas que son cotizantes y que hoy día no tienen esos recursos. Y finalmente, hoy día, si se aplica esto, va a aumentar esa precariedad para llegar a 5 millones de personas que no necesariamente son los más vulnerables, porque los más vulnerables ya retiraron sus recursos. Entonces, yo digo, busquemos la manera de llegar a quienes necesitamos y no de precarizar los ahorros previsionales. Eso como el ejemplo general. Ahora también debo decir que me tocó recién, ayer y antes de ayer, Matilde, participar en la cumbre iberoamericana de la empresa, donde participaron también el presidente del gobierno español, del gobierno de Portugal, del gobierno de Guatemala y del gobierno de República Dominicana, y también participamos todos los presidentes de las confederaciones. Y es impresionante cómo se destaca, o aunque nosotros no lo reconozcamos acá internamente, la buena gestión que ha hecho Chile. Y hay otros países, por ejemplo, Chile tiene más o menos un 30% de informalidad, hay otros países como Perú que tiene un 70%, México tiene sobre el 55%, y esos gobiernos no han ido con ayuda de ninguna naturaleza. Pero hablemos de nuestra realidad, porque claro, efectivamente hay ayudas, lo ha reconocido el Fondo Monetario Internacional, que dice que el gobierno ha entregado una cantidad de ayuda importante, pero que sin embargo desaconseja absolutamente este retiro, precisamente porque el Estado tiene todavía un margen más grande para poder gastar y una institucionalidad para poder hacerlo. Pero Matilde, mira, yo creo que la data también ayuda a resolver los problemas. Chile ha hecho un esfuerzo respecto de su presupuesto y respecto de su Producto Interno Bruto, que es lo que tiene como base de la economía. Chile ha estado a la altura de los países desarrollados y no a la altura de los países latinoamericanos. Por lo tanto, Chile ha hecho un tremendo esfuerzo. Podremos decir que quizás efectivamente, como tú mencionas, que la información del Estado
porque más que del gobierno es del Estado, puede ser imprecisa, incorrecta y no llega a todos los rincones que tiene que llegar. Y yo creo que en ese sentido es muy importante buscar la manera de que esas ayudas lleguen. ¿Fracasó entonces, a su juicio, señor Sutil, el gobierno, más que el gobierno, la política en esto? Yo creo que lamentablemente, Matilde, estamos en un año electoral, estamos en una política bastante impulsiva, que tiene pulsiones de acciones que no miran la situación en su conjunto. Y resulta que yo debo recordar, por ejemplo, cuando se dio el primer bono clase media, que se dijo: oye, esto hay que hacerlo más universal, hay que entregárselo a todas las personas, hay que hacerlo más fácil, y así sucedió, pero también hay que recordar que hubieron más de 400.000 chilenos que optaron a ese fondo, que no tenían los requisitos para hacerlo. Y en ese minuto yo escuché a mucha gente, políticos transversales, que decían: bueno, la gente que abuse del Estado va a tener que devolver esos recursos. Entonces, bueno, abusadores siempre ha habido en todas partes, pero quiero seguir avanzando porque, bueno, se han dado declaraciones políticas bien duras durante esta jornada. Lo escuchaba yo a usted que había conversado con el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, que habría dicho que este último retiro haría que tuvieran que subir los sueldos. Usted conversó con él. ¿Qué fue lo que explícitamente quiso decir? Bueno, yo creo que Antonio parafarseó quizás mal o le interpretaron mal lo que dijo, y finalmente lo que yo quiero interpretar es la buena voluntad con que él indica la situación. Y lo que él está diciendo de buena forma, creo yo, bien dicho, digamos, es que efectivamente hoy día existe, y no solo en la construcción, sino que existe también en la pequeña minería, en la pesca, en la agricultura, en la industria, existe varios problemas por los cuales la gente no puede asistir a sus labores. La primera, por ejemplo, el legítimo derecho a protegerse de la pandemia. La segunda es la inequidad respecto a la mujer, porque claro, pero el problema fue que él dijo que iba a tener que pagarles más. Es que déjame explicarte el contexto, ¿ya? Entonces, lo que ocurre ahí es que hoy día en la actividad productiva las dotaciones de las empresas están llegando al 70%. Y uno de los factores por los cuales ocurre eso es porque también las personas han recibido los beneficios del Estado y se ha ido generando una fuerza laboral que aspira a la informalidad precisamente para poder obtener los dos beneficios, uno trabajar y el otro los beneficios del Estado. Y en ese sentido, lo que está diciendo Antonio, creo yo, de buena forma, que si quisiéramos explicarlo de buena manera, es que eso va a significar, obviamente, que para poder generar tracción y para poder mantener la actividad productiva, lo que va a haber que hacer es generar mejores ingresos para los trabajadores o trabajadoras. Eso si lo ponemos en el buen sentido de la palabra. Entonces, yo creo que ahí quizás se expresó mal o quizás se le entendió mal, pero ese es el fondo de la explicación y esa es la realidad de lo que está ocurriendo. ¿Y eso es necesariamente malo? No. Yo lo que estoy diciendo es que al final siempre las fuerzas de la realidad se sobreponen a los hechos, ¿no es cierto? Y si en un momento dado eso significa que la falta de disponibilidad de personas en el mundo laboral significa que hay que mejorar los ingresos de las personas, yo siempre he estado porque hayan mejores ingresos y hayan mejores oportunidades y mejor desarrollo para todos. Ahora, el presidente de otro de sus gremios asociados, Ricardo Aristía, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, dijo que la gente que recibe bonos no quiere trabajar. Ahí no hay interpretación posible. Mira, Matilde, yo tuve una discusión hoy día, en el buen sentido de la palabra, con un buen amigo mío, director o periodista de un diario, y yo le explicaba las razones de fondo de lo que está aconteciendo, y pasan varias cosas. Pero lo primero, ¿usted está de acuerdo con este diagnóstico que hace Ricardo Aristía, que la gente que recibe bonos no quiere trabajar?
Es que Matilde, yo te lo tengo que explicar en un contexto porque de lo contrario me van a tomar la palabra y me puede pasar lo que le pasó a Antonio Razzoli. Entonces, permíteme explicarme. Lo que ocurre es que hay mucha gente que está recibiendo los beneficios y no tiene conocimiento si esos beneficios los pierde o no, si va y concurre a trabajar. Y hay unos que prefieren o que deciden tratar de buscar la informalidad para no perder estos beneficios. Y lo que está pasando en la realidad es eso. Quizás se esté expresando mal, pero lo que está pasando en la realidad es que hay mucha gente que dice, bueno, yo tengo estos recursos. Esa gente también quizás legítimamente dice, bueno, si yo tengo este apoyo y no puedo salir a trabajar o no quiero salir a trabajar porque me quiero cuidar de una pandemia, yo creo que están en su legítimo derecho. Y hay otras personas que tú lo puedes poner de una forma distinta y decir, bueno, no quiero ir a trabajar y eso también es legítimo si quisieran no hacerlo. Entonces, lo que yo creo que ha hecho Antonio Razzoli o lo que ha hecho Ricardo Aristía es reflejar la realidad de los hechos de lo que pasa hoy. Y hoy día, Matilde, lo que ocurre es que en la producción o en el comercio a lo largo de Chile, las dotaciones normales hoy día no se han podido cumplir. Y por ¿Y eso porque los sueldos son muy malos y tal vez la ayuda es mayor a la que reciben por trabajar? No, fíjate que no, porque tú, depende de los sectores. En el caso de la construcción, ya que estamos hablando de lo que dijo el presidente de la Cámara de la Construcción, los sueldos son bastante más altos que las ayudas del Estado en general. Y en la agricultura, y yo ahí algo entiendo porque yo soy un agroindustrial, la gente en los campos gana muchísimo más que incluso que las ciudades. En condiciones de trabajo muchísimo mejores. Hoy día en los campos se trabaja por tareas más que por jornada, la gente trabaja por cierto tiempo, definen sus tiempos, definen sus tareas y reciben ingresos que son bastante buenos comparados con otras actividades de la economía. Entonces, básicamente se entiende que no quieren ir a trabajar y que prefieren el bono. No, yo no sé si la palabra es que no quieren. De alguna forma, también si yo me pongo en un caso de una familia, quizás esa familia recibe un bono, tiene un adulto mayor o tiene una preexistencia de un hijo y esa persona tiene todo el legítimo derecho a decir yo prefiero recibir la ayuda estatal, prefiero internarme y no salir a trabajar porque no tengo la necesidad de hacerlo porque tengo el apoyo. Ahora, si el gobierno no focalizara tanto, tal vez podría recibir la ayuda y mantener su trabajo, siendo que estamos hablando de personas que no son millonarias ni se lo acercan a eso de ninguna manera. Ahí hay un problema de focalización, entonces miremoslo al revés. Matilde, mira, yo prefiero hablar por la fuerza de los hechos y trataremos de, no por ti, lo estoy tratando de hacer a la gente que me va a escuchar, porque sé que lo que me va a pasar es que después de esta entrevista voy a ser fuertemente criticado, pero en redes sociales me refiero, pero lo que pasa en la práctica es que una persona, por ejemplo, si tiene una decisión de trabajo, hay decisiones de trabajo, por ejemplo, en las labores agrícolas, que la persona dice, mira, yo voy a trabajar, tengo esto, y voy a hacer esta cantidad de dinero y con eso lo cumplo. Y hay gente que lo hace a las 12 del día, hay gente que lo hace a las 2 de la tarde, y hay gente que decide trabajar más tiempo porque quiere ganar más. Y eso también, de alguna forma, también tiene legitimidad. Entonces, yo creo que también es legítimo que las personas decidan si prefieren o no tener el ingreso y el apoyo del Estado o prefieren salir a trabajar. Lo que ha hecho, en este caso, representar ambos presidentes de dos ramas de la producción y el comercio, es decir, estamos en un problema porque las dotaciones hoy día no se están pudiendo cumplir, porque la gente no está concurriendo a sus labores habituales o no tiene la necesidad de hacerlo. Avancemos, señor Sutil, al próximo tema y al próximo proyecto de ley que se está debatiendo en la Cámara de Diputados. Fue ya resuelta la idea de legislar, que es esta ley que se llama el impuesto a los súper ricos. Más allá del nombre que tenga este proyecto de ley, bien sabido que estamos gastando como país más y que se necesitan más recursos. ¿Qué le parecen a ustedes
estos proyectos, siendo que también el presidente el día lunes se abrió a la posibilidad, dijo que él esperaba que los que ganaran más contribuyeran más. ¿Hacia qué se está tendiendo con este proyecto y con las señales que ha dado el gobierno? No solamente eso, hoy día también el ministro de Hacienda decía que se estaba avanzando con parlamentarios de Chile Vamos para poder llegar a una, digamos, a una conversación tributaria que fuera a largo plazo. Bueno, precisamente yo lo dije ayer también en la televisión, y yo creo que los problemas de impuestos y desde el retorno a la democracia siempre han sido mucho más amplios y responden a acuerdos permanentes y de largo plazo, precisamente para que los efectos positivos se puedan cumplir y los efectos negativos no se den. Y yo pienso que hoy día lo que está pasando en el Congreso no es bueno porque son, vuelvo a decir, pulsiones inmediatas que no resuelven la situación en su conjunto. Por otro lado, también hay que decir que efectivamente Chile perdió un 6% el año 2020 en su economía. Hoy día está recuperando bien producto de la situación del desarrollo de China, el desarrollo de Estados Unidos, la recuperación de la economía, y hay buenas noticias, y así lo ha indicado el Banco Central, incluso nosotros lo indicamos antes, de que Chile va a recuperar esa pérdida y probablemente vamos a crecer sobre eso. Entonces, hoy no tenemos una necesidad urgente. Sin embargo, en mi opinión, yo creo que sí tenemos una necesidad sistémica de largo plazo, precisamente porque hay demandas de la sociedad que no están siendo resueltas. Y la sociedad lo que ha dicho es que necesita mejor protección social y está demandando mejor salud, mejor educación, mejores pensiones, mejor vivienda. Y yo no veo que el discurso y la discusión esté ahí. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es actuar con más responsabilidad, más racionalidad y mirar cómo resolvemos los problemas en su conjunto, en lo inmediato y en el largo plazo. ¿A usted no le parece entonces este proyecto que grabaría por una sola vez a grandes fortunas con el 2,5%? Voy para allá. El impuesto al patrimonio, que se denominó impuesto a los súper ricos, como también en las legítimas ganancias se le llama lucro, y yo creo que eso es malo también para el discurso del país, esquematizar las cosas, sino que yo creo que es importante hablarlo como corresponde. Ese impuesto lo aplicaron 13 economías que están en la OCDE, igual que nosotros, y que fue un fracaso, y fue un fracaso porque es muy complejo, porque no aporta, porque no rinde, y finalmente de los 13 países hay 11 que lo eliminaron y solo 2 lo dejaron como una cosa simbólica. Entonces, yo no es que crea que el sector productivo, donde están los trabajadores, las trabajadoras, los empresarios, lo que se llama la empresa en su conjunto, que además estamos interpelados, no es que nosotros no queramos como sector productivo colaborar y contribuir, lo hemos hecho siempre en la historia de este país. De hecho, desde entonces el retorno estarían a la dispuestos democracia, a la otra parte del proyecto, que es el aumento del impuesto de un 27 a un 30% por un periodo determinado. Yo lo que estoy dispuesto, empresas grandes, Matilde, yo lo que estoy dispuesto es a mirar esto en su globalidad. Hoy día tenemos un Estado que también focaliza y gasta mal, y derrocha, en algunos casos, no lo digo yo, lo dice gente transversalmente. Y que tampoco recauda lo que debe, porque también hay muchas exenciones. Hablemos de las exenciones. Matilde, déjame terminar, por favor, porque quiero tratar de ponerlo en un contexto. Por lo tanto, el Estado, que hay que modernizarlo, que hay que agilizarlo, que hay que evitar que se produzcan malos gastos. Por otro lado, tú tienes las excepciones tributarias, que fue parte del último acuerdo tributario del gobierno de la presidenta Bachelet, donde hoy día hay un informe y donde yo he sido proclive en algunos casos que hay que eliminar esas excepciones, precisamente para que haya más recaudación y haya más capacidad para lograr enfrentar los desafíos que el país necesita. Dicho esto, si el día de mañana no alcanza y hay que volver a discutir esto en su conjunto para tomar las medidas que sean positivas para el país y no tomar las negativas, por supuesto que nos tenemos que sentar a la mesa todos a conversarlo y volver a armar
un acuerdo o un pacto que permita que esto cambie de rumbo y cambie para bien. Porque la gente no puede esperar y a mí me parece que el Estado tiene que focalizar bien su accionar. Y su accionar es que si tiene la obligación de entregar los beneficios sociales, por ejemplo, en salud, lo que tenemos que entregar no solo es una buena salud como la entregan muchas veces los hospitales de Chile, sino que también tiene que haber una lista que no termine una persona esperando 6 meses o un año. Esos son recursos. Entonces yo lo que estoy diciendo, Matilde, es que tenemos que asentarnos seriamente a discutir esto, no pensando en la próxima elección, no pensando en el discurso muchas veces sin consistencia, el aplauso fácil para un año electoral. Yo creo que eso no es correcto y yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es entrar en un debate serio mirando el país del futuro, el país que pueda seguir creciendo, que se pueda seguir desarrollando, que haya mejor inclusión, que haya más justicia social y que haya la anhelada protección social que Chile ha ido conquistando en el tiempo, que aún incluso no es suficiente. Señor Sutil, y hablemos de la recepción que ha tenido este requerimiento al Tribunal Constitucional por parte del gobierno para frenar este tercer retiro. Anoche hubo protestas no solamente en Santiago, sino que en distintas ciudades del país hubo caceroleos, hubo quema de neumáticos, se está llamando a un paro general. La CUT acaba de emitir un comunicado donde llama a un paro nacional el día 30 de abril. Hay un clima social bastante, digamos, difícil, hay un gobierno que tiene una aprobación muy baja, que tampoco tiene todo el apoyo de sus propios parlamentarios. ¿Cuánto le preocupa lo que puede ocurrir si efectivamente el Tribunal Constitucional declara inconstitucional este tercer retiro? ¿Qué consecuencia social podría ocurrir? ¿Le preocupa esa consecuencia social? Por supuesto que me preocupa, precisamente por lo que dije, por la necesidad que tienen las personas. Entonces, yo creo que aquí también requiere de un doble clic, como se dice. Lo primero es decir que te faltó, por lo menos yo he estado viendo hoy día las redes sociales y algunas declaraciones, incluso de la Juventud Comunista, que dice, bueno, viene hoy día el 2021 y hay fotografías y incendios, violencia y otras cosas. Que yo creo que eso es preocupante y es malo, porque no se resuelven los problemas desde esa vereda, se resuelven los problemas desde el diálogo. Segundo, me preocupa el deterioro de la política chilena. ¿Por qué? Porque los diputados, los senadores y el gobierno y sus ministros han jurado respetar la convivencia nacional y la Constitución. Y lo que está pasando, Matilde, para bien o para mal... Hay un temblor, señor Sutil, vamos a... En este momento me imagino que usted también lo está sintiendo. Hacemos un llamado a la tranquilidad a las personas. Hemos tenido un enjambre sísmico en la región, en la sexta región, cerca de Navidad. Se han registrado en los últimos 2 días más de 20 sismos. Vamos a ver si este tiene relación con aquello, pero estábamos con el movimiento social. Ojalá que no pase a mayor el sismo, Matilde, y creo que hay que tener tranquilidad y protegerse como corresponde. Mire, yo estaba en lo que está ocurriendo con la política. En mi opinión, la política de alguna forma hoy día no está conversando. No está conversando con lo que piensa la sociedad. Nosotros hicimos un trabajo en conjunto con la Universidad Católica de la Universidad de Chile que dice, tenemos que hablar de Chile. Yo no sé si usted participó, pero yo sí participé y participaron 100.000 chilenos. Y esos 100.000 chilenos, más del 85% dice que quiere vivir en paz, que quiere gradualidad, que quiere un Estado que lo apañe, que quiere tener también participación en la construcción de la educación de sus hijos, en la libertad, en el emprendimiento. Entonces, yo lo que veo que la política está hoy día en una situación muy compleja, no está funcionando, gobierno, política, oposición y otros, y estamos en una situación encrispada con un discurso que no me parece que sea el correcto. Y a mí lo que me parece es que tenemos que buscar la manera de encontrarnos para encontrar soluciones. Y también esas soluciones tienen que estar dentro del marco institucional del país. Y en ese sentido, el presidente, guste o no guste, tiene que cumplir con su obligación constitucional de
hacer respetar su mandato y sus derechos constitucionales, que es su obligación, como también los tienen los diputados, y los diputados y los senadores también lo tienen que cumplir. Entonces, yo creo que el camino por el cual estamos avanzando es un mal camino, lo vivimos. Yo recuerdo las declaraciones del presidente Frei Montalva cuando le decían que, él decía que, y en sus memorias decía que le habían secado la sal y el agua, y yo creo que hoy día está pasando un poco lo mismo, estamos en una situación de mucha crispación, de mucha falta de entendimiento, y resulta que ese mundo político no está entendiendo lo que pasa en el mundo. Los mundos de izquierda y derecha yo creo que se cayeron. Hoy día la gente quiere es la racionalidad, el punto de encuentro, y que busquemos las soluciones desde la mirada de la construcción y no desde la destrucción. Y creo que también es muy importante, Matilde, que la estabilidad de los países la cuidemos entre todos, y parte muy importante de la estabilidad es el trabajo legislativo, que esté dentro del marco institucional. Y en ese sentido yo creo que por muy loable que sean las intenciones, esas intenciones tienen que tener otros vehículos y caminos para encontrar su solución, y no simplemente pasar por encima de la Constitución con todos los proyectos de ley que han sido hoy día llevados adelante en forma inconstitucional y que no se está respetando eso. Muy Hay bien. casos, por ejemplo... Sí, señor Sutil, sí, ya tenemos que llegar al final de la conversación, tenemos muy poco tiempo. Así que le queremos agradecer también que haya estado con nosotros. Este es un tema que me imagino que de aquí a que termine la tramitación vamos a poder seguir conversando y ver si hay alguna nueva propuesta del gobierno de aquí a que se cumpla ese plazo. Yo así espero, Matilde. Le agradezco mucho la invitación y muchas gracias por haberme dado esta tribuna. Muchas gracias.